como les decía en el prólogo, es difícil esta escogencia de santos porque al final siempre van a quedar muchos por fuera. De hecho, en mis reflexiones, cuando a la iglesia, por ejemplo, se le haga o se le acusa de no darle espacio a las mujeres, que ciertamente en algunos tiempos pues ha sido así, no solamente en la iglesia, en la política, en la educación, en la sociedad misma, es no poco relevante hacer una estadística de cuántas mujeres desde inicio de siglo han tenido este reconocimiento de santidad. Creo que la iglesia, si la vemos como una organización, es la única que ha tenido el espacio, que además es un espacio igualitario entre hombres y mujeres, para el título, como lo he dicho en otras oportunidades, el título más importante que un ser humano puede aspirar, que es el de la santidad. Ya con Prisca posiblemente terminamos el siglo V, vamos a empezar en el próximo episodio ya a hablar del siglo VI, para poder ir avanzando y también en cierta forma ir dándole un cierre a la serie que, bueno, pinta larga, pero que también pinta interesante porque cada tiempo tiene su propia realidad. En esta historia de Prisca creo que podemos enfocarnos en dos vertientes, ¿no? Cuando Cristo decía que hay que ser como niños para ir al cielo, creo que no solamente se refería a la inocencia, sino a cómo un niño puede arroparse en una convicción y una vez que la tiene sólida en su corazón, nada ni nadie lo va a sacar de allí. Yo a veces en mi hijo, que bueno, ahorita está empezando su segundo nivel de preescolar, uno empieza a darse cuenta de esos lenguajes que seguramente muchos de ustedes han escuchado de hijos o sobrinos pequeñitos cuando empiezan a discutir con los papás sanamente y le dicen, no, pero es que no es así, mi maestra no me lo enseñó así, y empiezan a defender lo que la maestra enseñó, cómo la maestra lo pronuncia, cómo la maestra lo pide, porque se van llenando de convicciones, así como por ejemplo su mamá es su mamá y su papá es su papá y nadie los va a sacar de allí. Estas primeras edades son muy importantes para que nuestros hijos y los niños desarrollen convicciones, porque las convicciones que nosotros no les inculcamos, el mundo se las va a inculcar, y se las va a inculcar justamente con este otro enfoque que quería darle a esta reflexión, que es la presencia, como lo dice el texto, de los mediocres de turno. El mediocre de turno es el que siempre quiere estar bien con todo el mundo. Quiere estar un ratico bien con Dios, un ratico bien con el mundo, un ratico bien con el demonio, un ratico bien con las corrientes, para no ir en contra de nadie, para que nadie hable de ti, para que no seas el rompegrupo, para que no seas el señalado. Como los niños no tienen capacidad de medir esto, opiniones externas, hay cosas que obviamente sí les va a importar ya cuando son un poquito más grandes, pero esto del doble sentido, de la adaptación social, por eso es que un niño puede estar hablando y pegar un grito y no le importa si está en un restaurante, en una iglesia, en un cine, es que tengo ganas de gritar y expresar esa honestidad en el sentir, que hay que educarla, es lo que vemos en esta niña. Pero también podemos ver la crueldad hecha pasta. Yo creo que si nosotros queremos entender lo que es el infierno, la maldad, un ser que viva sin Dios totalmente, que son los demonios, por ejemplo, y cómo el demonio quiere arrastrarnos a muchos a vivir así. Es cuando usted ve niveles de maldad que superan el sadismo, la brutalidad, que además en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo están perfectamente narrados. O sea, las personas a veces más inocentes, más puras, más sanas, son las que se consiguen los actos más viles, crueles, despiadados, monstruosos, que pueden ir desde abusos sexuales, que pueden ir desde maltratos físicos, que pueden ir desde humillaciones, desde cualquier tipo de cosa que al final burle o minimice de miedo. O sea, yo creo que esta sería la expresión, de miedo ser bueno. O sea, no ser tan bueno tampoco, que al final a veces el ser muy bueno le meten sinónimos como ser muy idiota, ser muy bobo, muy ingenuo. No, en el mundo hay que ser pila, a los chamos hay que enseñarles a ser pila, a que nadie si se burlan de ti, usted búrlese más,
Y ese tipo de disonancias, mejor dicho, que además son una antítesis total de la santidad que nos pide Dios, es un desafío muy importante. Es un desafío muy importante porque a nosotros los padres, y ahora yo hablo como papá, a nosotros los padres nos coloca como en una encrucijada. ¿Hacia dónde quiero yo dirigir la formación de mi hijo? ¿Hacia el mundo o hacia Dios? Y sabiendo que dirigirla hacia Dios posiblemente, quizás, porque además es algo que jamás desearía ni para mi hijo ni para ningún hijo del mundo, pero jamás podría colocar a nuestros hijos en una situación de riesgo como la de Prisca. Quizás ya no hablando de, aunque sí pasa en Medio Oriente con los grupos fundamentalistas musulmanes, islámicos, pero aquí estamos hablando de otro tipo de escarnio, otro tipo de maltratos. Lo que llaman bullying, humillaciones, desprecios, soledad. Y el encontrarse con ese Dios a temprana edad, para mí es como ese sello discográfico, si me permiten el término, que una vez que está consolidado, esa marca que queda patentada, pues queda para siempre en el corazón de un ser humano. No sé si tú, no sé si yo tengamos ese nivel de fe de Prisca. Creo, no hablo por ninguno, hablo por mí, creo que no la tengo. De verdad creo que no la tengo. Creo que me faltaría muchísimo para yo. Y cada vez que uno va entrando más hacia la vida adulta, ya yo estoy próximo a cumplir 40 años, o sea, tampoco uno tiene dos años de vida. Uno puede estar ya viviendo la mitad de su vida. Quizás mi camino hacia Dios a partir de ahora parta por otros senderos. Al final quiero llegar al mismo destino. Pero viendo la mirada de mi hijo y viendo a Prisca y viendo la convicción, qué hermoso es tener un hijo con personalidad, o sea, poder desarrollar en un hijo personalidad, disciplina moral, identidad, convicción y sobre todo una fe sólida. Quienes todavía estén a tiempo, háganlo. Quienes no, pues les tocará, como a mí, posiblemente recorrer un camino de conversión, que en muchos sentidos está inspirado también por figuras como yo siempre destacaré, mi abuelo materno, un hombre, no sé cómo sería en su juventud, no sé cómo sería en su edad adulta joven, pero o medianamente adulta, pero sí puedo hablar de un ser que se paraba todos los días a las 5 de la mañana a rezar, que se acostaba todos los días a las 10 de la noche y era 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche rezando con convicción hasta que sus fuerzas le dieron para eso. Un hombre de convicción de ir a misa bien vestido todos los domingos, de formar parte de la confraternidad, de hacer la procesión solemne del Santísimo Sacramento, lo que se conocía como la Minerva. Y esas convicciones, yo estoy seguro que le llevaron a él al cielo, porque además desarrolló en quienes le veíamos a lo lejos, desarrolló testimonio de vida. Y eso es lo que quizá Dios nos pide también a nosotros hoy, ser personas de testimonio, ser personas que no nos importe. Cristo lo decía, el que procure salvar su vida la perderá, y que no se preocupe por los que puedan maltratar el cuerpo, preocúpense por los que puedan agarrar el cuerpo y el alma, o el que pueda agarrar el cuerpo y el alma y lanzarlo al infierno. Y era un poquito poniéndolos en cintura. Es decir, no podemos agradar a Dios y agradar al mundo. No podemos. Debemos vivir nuestras vidas, disfrutar nuestras vidas, tratar de ser lo más felices posible, pero también entender que a quien le debemos la mirada, el respeto y la rendición de cuentas va a ser a Dios. Para el mundo seremos un recuerdo, para Dios una eternidad. Que Dios les bendiga, nos vemos en la oración.